Seguimos Muy bien, en Buenas Nuevas y la Buena Semilla. vamos a leer el Evangelio ¿Se según San Juan. comunicó? Eulalia manda saludos, está escuchando la radio. Muy bien, hermana Gracias por la Eulalia. oración. Bendiciones para usted y su familia. Muy bien. Bueno, firme y adelante. Vamos a leer entonces el Evangelio según San Juan, como estamos leyendo todo el Nuevo Testamento. Y hoy empezamos a leer el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirá, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: «No escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Muy bien. Ese es el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Habíamos dicho en el programa anterior que en el capítulo 18 empieza el arresto de Cristo, donde Jesús queda separado de los discípulos, donde empieza todo lo que se conoce mucho con el nombre la pasión de Cristo. O sea, el momento donde ya Cristo no puede andar libremente porque es arrestado,
es atado de manos y llevado por los soldados, por los alguaciles, por esta banda que vino a secuestrarlo al Señor y arrestarlo. Así que todos estos capítulos que estamos leyendo desde el 18 es donde Jesús empieza a padecer la injusticia de parte, si se quiere, porque está muy bien identificar todo lo que le pasa a Cristo con la humanidad. O sea, la humanidad hace lo mismo que le hicieron a Cristo desde el arresto. Hoy, hace 2020 años, bueno, la humanidad sigue haciendo exactamente lo mismo. Cuando usted lo lee, se da cuenta que frente al arresto de Cristo y todo el proceso que va para pasarlo por cárcel, hasta que se presentan los interrogatorios, hasta que es acusado y presentado delante del mismo, primero delante de los sacerdotes, luego lo llevan ante los romanos, para que en esa acusación los romanos puedan darle a los judíos una sentencia legal de muerte sobre la vida de Cristo. Por supuesto, esto les iba a beneficiar mucho a ellos por lo que pensaban hacer, ya lo habíamos comentado en los programas anteriores. Querían terminar no solo con Cristo, sino con los discípulos de Cristo y con la doctrina que Cristo había enseñado a la gente. O sea, querían borrar el cristianismo en una semana, si pudieran, ¿no? Primero empezaban con Jesús y pensaban que todo esto era fácil. Y era más fácil después, si no estaba Jesús, terminar con los discípulos, que eran 12, para esa época habían quedado los 12 y algunas mujeres que le seguían a Cristo. Algunos que otros más discípulos, pero no eran muchos. Y después terminar con la doctrina. Cuando ya no hubiera nadie que predique la doctrina de Cristo, porque los discípulos pensaban matarlos también rápidamente, entonces terminar con la doctrina iba a ser cosa muy sencilla, muy fácil, y los judíos pensaron, esto lo resolvemos rápidamente. Hasta el día de hoy lo están intentando, ¿qué va a hacer? ¿No? Hasta el día de hoy están intentando hacerlo, no lo lograron. Pero bueno, esa era la idea que tenían. Entonces, cuando usted lee el arresto de Jesús, pasa por cárcel, es negado, traicionado, bueno, y todo lo que vamos a leer, así como reacciona la gente contra la vida de Cristo, es exactamente lo mismo hoy en día. Y ahora va a ver por qué. Pues si usted lee atentamente, porque si no el arresto de Jesús tendría que haber sido, la verdad, que un capítulo, ¿no? Lo arrestan a Jesús, lo traiciona Judas, lo niega Pedro, lo presentan ahí, acusado, crucificado y listo. 3 clavos y se terminó el asunto. Sin embargo, dura casi 3 capítulos. Y en los otros evangelios también es bastante largo el proceso. ¿Por qué? Porque ahí nos vemos reflejados, ahí está reflejado el ser humano como es, en todos los tiempos. Jesús hubiera venido hoy y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo la forma en que lo rechazan, la forma en que se le burlan, la forma en que lo niegan, la forma en que prefieren cualquier cosa antes que a Jesucristo. La sociedad prefiere la peor persona antes que a Cristo, pero la peor de todas. Prefiere la peor de todas. Así es la sociedad. Así es la sociedad. Y así termina. Hoy esos que en San Miguel murieron quemados, uno murió quemado, todos jóvenes, 18, 20 años, 21. Prefieren lo peor, aunque saben que el riesgo de la vida está ahí al filo de la cornisa, antes que escuchar la palabra. El mismo padre de la chica que murió dijo, entró a las 9:30, a las 11:30 murió. 2 horas en una cervecería. ¿Me querés decir qué estás haciendo ahí? ¿Eh? Y tenían para largo, porque la que le llevaba las cosas a la mesa había ido a prender esa lucecita que era de adorno, ahí fue el accidente, y si le fue a prender es porque seguían hasta las 2 de la mañana. Así que 3, 4, 5, 6 horas en la cervecería no tiene ningún problema. Bueno, ¿se quedaría 4 horas escuchando una predicación del Evangelio, aprendiendo la palabra de Dios? ¿Quién es el que corre a decir 4 horas acá estoy y quiero aprender? ¿Usted corre así? ¿Sus hijos corren así? ¿Su esposo corre así? ¿Su esposa corre así?
¿Corren así? Ustedes que conocen el Evangelio, ¿corren así? 4 horas pensaban estar en la cervecería y a mitad de camino se murió. ¿Qué le parece? Y usted me dice, pero usted me dice que rechazan a Cristo. Sí, se lo estoy contando, pasó hoy. Pasó hoy. No pasó hace 2000 años. 2000 años es lo que estoy leyendo. Pero la gente sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Prefiere cualquier cosa mala, cualquier cosa, la peor de las compañías, la peor de las personas, lo peor que pueda hacer para perder el tiempo, para desperdiciar la vida, antes que escuchar a Cristo. Vamos a leer y va a ver lo que pasa en lo que sigue. Ahora Jesús es presentado ante el poder de Roma. Pilato es el gobernador de Israel en ese momento, porque Roma dominó, conquistó Israel y por lo tanto puso su gobernante ahí. Pilato representa el gobierno romano. Los judíos le llevan a Jesús a Pilato porque quieren una sentencia de muerte que sea dictada por los romanos con fuerza legal, para después perseguir a los discípulos también de manera legal y para después perseguir la doctrina de Cristo de manera legal. Quieren un apoyo legal, cosa que les dé sustento para seguir en el tiempo ejerciendo fuerza, inclusive con ayuda de los romanos, a perseguir todo esto. Por eso lo buscan a Pilato. Pues si no lo hubieran crucificado ellos ahí mismo en el huerto, lo ponían en un poste y lo crucificaban. Pero ellos sabían que así no podían seguir adelante, entonces buscaron a Pilato. ¿Qué pasa con Pilato? Todo lo que Pilato hace y todo lo que hacen los judíos, aunque Pilato quiere hacer una cosa en apariencia, y los judíos quieren otra frente a Jesucristo. Los judíos lo quieren matar. Pilato va a ver que no quiere proceder a la locura que dicen los judíos. Pero tanto Pilato como los judíos representan lo que la humanidad hace con Cristo todo el tiempo. Menos aquellos que por la gracia de Dios son llamados por el Evangelio, se arrepienten y creen en Jesucristo. Pero si nosotros no hubiéramos creído, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hace Pilato en este pasaje y exactamente lo mismo que hacen los judíos en este pasaje. Todos los que están rechazando a Cristo. Eso usted lo puede representar hoy con la gente, con la sociedad. Acá, en la China, en Japón, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en donde usted quiera, la sociedad hace lo mismo. ¿Quiere ver? Bueno, abra la Biblia, vamos a ver. El pasaje que yo leí, que lo habíamos dejado, hay una parte que la leímos en el programa anterior, pero en todo el pasaje que usted lee en el Evangelio de Juan, después hay que leer los otros evangelios, como es el retrato de la historia del arresto y el juicio, la condena y la crucifixión de Cristo. Pero en este evangelio, 3 veces Pilato dice que no encuentra un delito en Jesús. 3 veces dice Pilato, no encuentro delito en este hombre. 3 veces. Y 3 veces intenta soltarlo. 3 veces intenta soltarlo. 3 veces avisa que no hay delito en este hombre. ¿Sí? Y 3 veces intenta soltarlo. No una vez. No es que estaba dormido y dijo, bueno, ¿qué pasa? A ver, no, está bien, llévatelo. No. No estaba dormido, estaba bien despierto. Por lo tanto, 3 veces quiere decir que tuvo mucho tiempo para analizar el asunto, se tomó el tiempo para entender lo que estaba pasando y las 3 veces saca una conclusión. Este hombre no tiene delito para ser condenado. Este hombre tiene que estar libre. Y 3 veces lo dice. Ahora vamos a leer solamente 2 y 2 porque el otro fue del programa anterior. Pero ya había empezado Pilato a hablar con Jesús para ver cuál era su delito. Preguntó a sus acusadores, le decían cualquier tontería, que obviamente Pilato no la aceptaba. Pero 3 veces quiere soltar a Jesús, 3 veces declara que no tiene delito. Si uno tiene el concepto, lo único que conocía Pilato de Cristo que le quedó claro es que no tenía delito.
y que por lo tanto tenía que estar libre. Eso es lo que sí tenía claro. No entendió que era Dios, no entendió que era el Salvador de Israel, no entendió que era el Mesías, no entendió que era un rey verdadero, no entendió el poder soberano de Cristo. Bueno, lo único que entendió es que no tenía delito, y lo entendió claro, y que debía estar libre. Sin embargo, toma la decisión contraria, ¿no? Bueno, lo que yo le dije, que la sociedad hace lo mismo hoy. ¿Qué persona puede levantarse y decir que Cristo en realidad es culpable de algo? ¿Qué persona hoy en día puede decir que Jesucristo es culpable de algo? ¿Cuál es la persona que puede levantar el dedo y dice, encontré un delito en la vida de Cristo? Leyendo la Biblia encontré que cometió un delito, una falta. Bueno, obviamente para ser condenado a muerte, nada. Pero le pueden encontrar una mentira, le pueden encontrar un engaño a Jesucristo, pueden encontrar una farsa, pueden encontrar una estafa en las palabras de Cristo. No, nadie puede encontrar nada. 3 veces significa que hay suficiente tiempo para analizar el asunto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 3 veces significa que hay suficiente tiempo. Hay suficiente dedicación. Así que usted puede leerse toda la Biblia con todos los ateos del mundo al lado suyo y ¿sabe qué? No me van a encontrar ni una sola acusación sobre la vida de Jesucristo. No la van a encontrar. En lo profundo del corazón, Pilato sabe que tiene que soltar a Jesús. Porque él tiene el análisis correcto. No es culpable. Por lo tanto, debe estar libre. Y la sociedad hace lo mismo. No se puede hallar culpa en la vida de Cristo. No se puede hallar de qué acusar a Jesús. Jesús nunca formó una secta. Jesús no formó una religión. Jesús no abusó de sus discípulos. Jesús no fue un explotador. Y puedo seguir toda la madrugada. No hay delito en Cristo. Ni grave, ni leve, ni nada. Ni escondido siquiera. En el corazón o en la intención de sus palabras. No hay delito. Está bien sentado en la historia desde estos 2020 años que en Jesús no hay delito. Cualquier persona que haya escuchado de la vida de Jesús sabe que no puede encontrar en él un delito. Y en lo profundo de su corazón, lo mismo que Pilato, saben y creen que Jesús no debe ser considerado una persona digna de haber muerto. Todo el mundo lo sabe, en lo profundo de su corazón, sabe que no puede levantar la voz y decir, Jesús se lo merecía. Nadie puede decir eso. Nadie se atrevería a decir, porque si alguien se atreve a decir hoy en día, bueno, Jesús, se lo merecía, la verdad que ni vale la pena escuchar de él. No, nadie puede decir eso, todo el mundo sabe que no puede decir eso. Si se tomó un tiempo para leer, aunque sea un evangelio, de la vida de Cristo o que le hayan contado la vida de Cristo, nadie puede ni acusar de delito a Cristo y nadie puede en lo profundo de su corazón decir que Cristo merecía la muerte. Por el contrario, todo el mundo sabe que Jesús murió inocente, absolutamente inocente de todo. No tenía ninguna culpa de nada. La sociedad lo sabe. Con un poco que analice la vida de Cristo, por eso cité las 3 veces. 3 veces significa que una persona en esta vida, cuando se encuentre o se le cruce por delante la vida de Cristo, ya sea por un evangelio, por un pequeño tratado, por un pequeño libro, donde esté la vida de Cristo relatada, si la lee, saca esa conclusión. No hace falta que sea un teólogo, no hace falta que sea alguien de la universidad, basta con que sepa leer y lea el evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que la vida de Jesús no tenía motivo para ser eliminada de entre nosotros. A pesar de eso, como Pilato, la sociedad toma la decisión equivocada. Es decir, rechaza a Cristo. Es decir, entrega a Cristo como lo entregó Pilato, a sus verdugos. ¿Sí? Bien. Entonces, se toma la decisión equivocada, aunque se tiene el tiempo suficiente para analizar el problema, como lo tuvo Pilato,
se tiene la suficiente conciencia, como la tuvo Pilato, de decir, este hombre tiene que ser soltado, tiene que ser soltado, tiene que ser soltado libre. 3 veces lo dijo. Frente a los que lo habían traído para acusarlo, dijo, no, no, no y no. Y sin embargo toma la decisión equivocada. ¿Ve cómo es la sociedad? Bueno, todos, menos los que de la sociedad Dios rescata por la predicación del Evangelio. Amén. Porque se arrepienten y creen. Y entonces ellos aceptan a Cristo. Ya no lo rechazan. Vamos a empezar a leer el texto. Dice, capítulo 19 de San Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ya había dicho una vez, antes de esto, que Jesús era inocente y no tenía delito. Ya lo había dicho una vez. Ya había sacado la conclusión. Habló con Jesús, habló con los judíos, conversó. Jesús le responde 3 cosas que Pilato estaba intrigado de saber y saca la conclusión correcta. No tiene delito, dijo Pilato. Y ya quería soltarlo una vez. Pero no lo logra, porque los judíos le siguen insistiendo. Frente a la primera negativa de los judíos, ¿qué hace Pilato? Hace que le den latigazos a Jesús. Entregó a Jesús a los soldados para que lo azoten, para que le den látigos en la espalda y en el cuerpo. ¿No? Bueno, así es el hombre, ¿no? Tiene la primera conciencia, la primera prueba en su conciencia de que Cristo no tiene ningún delito, no puede ser culpado. Tiene la primera vez conciencia de que Cristo es inocente y no debería haber muerto. Y sin embargo, sigue hostigando a Cristo. Y yo digo hostigando porque la persona lo empieza a rechazar. Cuando le llega el Evangelio y claramente entiende, empieza a rechazar. Como lo hizo Pilato, que lo entregó para que lo castiguen. Así que entonces, ¿por qué manda que le castiguen si él mismo dice que no tiene delito? Eso se llama necedad. Eso se llama ser insensato. Eso se llama ser injusto. Eso se llama ser necio. Creo que ya lo dije, ¿no? Sí. Bueno. Sin embargo, lo manda a azotar y deja que los soldados hagan lo que quieran con Jesús. ¿Y los soldados qué hicieron? Pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús. Porque se le burlaban de que era un rey. Entonces un rey le pusieron una corona de espinas. A manera de burla. Y la pusieron sobre su cabeza y le pusieron un manto de color púrpura, que es un manto, ese color lo usan mucho los reyes, el color violeta. Y por eso se lo pusieron para burlarse, o sea, para hacer toda como una caricatura en la propia persona de Jesús, con una corona de espina, que usted sabe cómo le habrá hecho sangrar, obviamente, la sien, la cabeza, y también, y dolor, mientras le dieron los latigazos, le pusieron la corona y el manto de púrpura, y le decían, salve, salve es un saludo, ¿no? Viva el rey, quiere decir algo así. Salve, rey de los judíos, le decían, y le pegaban en la cara, mientras le decían esta burla. ¿Se lo imaginan? Alguno que haya visto alguna película de la vida de Jesús habrá visto cómo lo hacen los actores. Después que los soldados se burlan, Pilato hace que venga otra vez Jesús. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo a los judíos que estaban acusando a Cristo, miren, ahí se los traigo. Lo traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. La segunda vez. No hallo ningún delito y lo trajo todo sangrando. No encuentro ningún delito en Cristo, pero tampoco lo quiero. Ah, sí, Jesús fue una persona justa, una persona buena. No, realmente no hizo nada malo, pero yo no lo quiero. Porque se lo entregó con la cabeza sangrando
la cara ya hinchada, porque se imagina que los soldados romanos no tenían la mano de una señorita que hace manicura, ¿no? Se imagina la mano que tenían. Un bofetazo de eso le dejó la mejilla hinchada a Cristo. De un lado y del otro le pegaron, más los latigazos que ya le habían dado. Así que, no, miren, imagínenselo a Pilato. Miren ustedes judíos, acá se los traigo, ¿ven? No encontré ningún delito, pero le pegaste como si ya fuera para ir a la horca. No encontrás ningún delito y mirá lo que le haces. Esa es la actitud de la gente que dice, no, sí, Jesús, la verdad que está todo bien, pero no lo quiero. Porque eso es lo que demostró Pilato. No encuentro ningún delito, pero yo tampoco lo quiero a este hombre conmigo. Y lo hizo flagelar, golpear, darle latigazos, lastimarle la sien, la cabeza y golpearle la cara. Pero si no encontrás delito, hombre, no tenés ni que ponerle un dedo encima. ¿Así de necia es la sociedad? Sí, así de necios son los hombres y mujeres de esta sociedad. Esos son los rechazos que hay en la gente. Y usted le habla amorosamente de Cristo, le habla con paciencia, le habla con dedicación de quién es Jesucristo, de que Él es el hombre perfecto, que no tuvo pecado, que no tuvo falta, que no tuvo maldad, que anduvo entre nosotros, que murió por amor, que se entregó por amor, que fue a la cruz por amor, y la gente dice, sí, hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, bendijo a los niños, multiplicó panes y peces, tuvo compasión por la vida de Cristo, más o menos la gente algo, si no ha leído la Biblia, pero algo tiene y usted le amplía el conocimiento y la gente dice, sí, la verdad que sí, no, pero hoy no, te dicen, no, hoy no. Bueno, hoy no, entonces hiciste lo mismo que Pilato. Le golpeaste la cara, le sembraste espinas en la cabeza y le diste golpes como con un látigo. Así dice la gente, no, sí, pero hoy no, mañana otro día, ¿no? Bueno, es exactamente lo que hizo Pilato. Y del otro lado los judíos que decían, los judíos acá representan bien clarito a los demonios. ¿Sí? Y Pilato representa a la gente, una sociedad que entiende quién es Cristo, tiene razonamiento suficiente para comprender su persona, su paso por el mundo, pero no toma la decisión correcta. Y los judíos que le gritaban a cada rato, ¡mátalo, mátalo! Cada vez que lo quería soltar, ¡no, mátalo! Esos son los demonios que le dicen a la gente, ¡no lo aceptes a Cristo! ¡Rechazalo, rechazalo! ¡Salve, rey de los judíos! Bueno, Pilato lo trajo así, todo ensangrentado, golpeado, ya con la cara hinchada al Señor y la espalda ni le cuento, porque los látigos, usted se cree que tarda mucho en hincharse la carne, con un latigazo no tarda nada. Fíjese cuando usted se da un pequeño martillazo en el dedo, cómo se hincha enseguida, ¿no? O se punza con una espina o con algo, se golpea y lastima la carne, enseguida se hincha, imagínense los látigos. Dicen que los romanos le ponían pedazos de hueso o pedazos de hierro en la punta a los látigos, hacían varias puntas al látigo y le ponían, porque eran crueles, muy crueles, pedazos de hueso de animales, huesos duros o pedazos de restos de hierro o de bronce, y con eso pegaban en la espalda y pasaban para adelante esas puntas, tocando la parte del vientre de la persona y las piernas, y bueno. Así se lo entregó Pilato la primera vez. Ven que no tiene delito. La verdad que uno no sabe si se está burlando de los judíos o qué está haciendo, porque está loco este Pilato. Pero así es la gente, así éramos nosotros también. Gracias a Dios que Dios nos guió al arrepentimiento y nos abrió los ojos para creer en Cristo. ¿Cómo responden cómo sigue el caso? Y Pilato le dijo, acá está, ve que no tiene ningún delito. La segunda vez que dice que no tiene ningún delito. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, ¡he aquí el hombre! Quería convencerlos de que lo dejen en paz. Pero él no hizo nada.
para mostrar que lo quería dejar en paz a Cristo. Al contrario, lo azotó, lo flageló, lo golpeó y lo burló, lo vituperó, permitió que se le burlaran. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡crucifícale! Pero claro, si Pilato lo trató así, la verdad que cada vez era más fácil pedir que lo mate. Por lo menos ya le pegó, dijeron los judíos. Así es Satanás, ¿no? Así son los demonios. Cuando se predica el evangelio, se ponen cada vez más contrarios. Si la persona escucha el evangelio y está ahí, escuché, estoy de acuerdo con la vida de Cristo, sí, todo un santo perfecto, pero no lo quiero. Entonces Satanás y los demonios dicen: muy bien, la segunda, si llega a venir de vuelta, vas a tener que ser más severo, No lo dejes ni que se acerque, no dejes que te predique el evangelio. Y si es pariente, decirle: vos ya no sos mi pariente, si seguís con eso. Y si es tu patrón, no vas a poder trabajar si seguís sintiendo con que sos cristiano. Y yo digo: bueno, está bien. ¿Qué problema hay? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, entonces los judíos dijeron: mirá cómo está Jesús, con una corona de espina, la cara hinchada, la espalda llena de latigazos, sangrando por todos lados. Ya lo tenemos, dijeron los judíos, así dice Satanás. Y los demonios: ya está, rechazá a Cristo, le dice a la gente. La segunda vez va a ser más fácil. Que no se le ocurra a nadie volver a predicarte el evangelio, Ya sabés lo que le tenés que decir, ¿no? Y entonces Pilato, cuando escuchó que le dijeron: crucifícale, crucifícale, Pilato dijo: a ver si lo dejan en paz. Pilato habrá pensado: si yo le golpeo, van a decir: bueno, ya está, basta, con este castigo déjenlo en paz, ¿no? Pero todo está mal en todo sentido, porque si alguien es inocente no se le puede flagelar, no se lo puede golpear. Los romanos tenían una justicia, tenían leyes, tenían procesos para estos casos. No se podía hacer eso con un inocente, él mismo lo dice. Así que él piensa convencer a los judíos lo quieren convencer a él. Pero ninguno de los dos grupos hace lo correcto para con Cristo. Sabiendo los dos grupos que Jesús no tiene ninguna acusación sobre su cabeza y que debe estar libre. Entonces, saber lo correcto acerca de Cristo no es suficiente para ser salvo. Hay que creer en Jesucristo. Hay que aceptarlo como Dios y Señor de la vida. Cada uno tiene que hacerlo con su vida, porque yo tengo la mía, no tengo la suya, usted tiene la suya. Usted con su vida tiene que aceptarlo, tiene que creer en Jesucristo. No alcanza con el conocimiento de la persona de Cristo, no alcanza con saber que fue inocente, no alcanza con saber solamente, hay que creer, hay que aceptarlo. Él pasa a ser el dueño de su vida, de cada segundo de su vida, de cada cosa que usted tiene. Él pasa a ser el dueño y señor de todo lo que es su vida. Y eso se hace solo por la fe en Cristo. Y Pilato dice: tomadle vosotros, dice, y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Esta es la tercera vez que dice que no le encuentra delito a Cristo. Sin embargo, quiere que sigan el proceso los judíos. Yo no encuentro delito, así que yo se los entrego a ustedes. Hagan lo que quieran. Pero según la ley que yo represento, según el gobierno que yo represento, ya es la tercera vez que analizo a esta persona y no encuentro delito en él. Y todavía le quedan 2 intentos de soltarlo. Todavía le quedan 2 intentos de soltar a Jesús. Pero ya es la tercera vez que analiza la vida de Cristo y dice: este hombre no tiene delito. Que no la quieren entender ustedes, judíos. Y los judíos le respondieron, cuando él les dice por tercera vez: no tiene delito este hombre, así que se los voy a entregar. Ellos dijeron: nosotros tenemos una ley
Ya veo, linda ley. Y según nuestra ley, debe morir. ¿Con qué delito? ¿Cuál es el delito para que muera? Y siguen diciendo los judíos, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús no se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús era hijo de Dios. No lo hizo con sus palabras. Jesús no se hizo hijo de Dios por decirlo con la boca. Jesús es hijo de Dios. Es como decirle a un elefante que se hizo elefante. No, no se hizo elefante, es elefante. O decirle a un mosquito que se hizo mosquito. No se hizo mosquito él mismo. Él es un mosquito. No, están mintiendo. Jesús no se hizo hijo de Dios a sí mismo. Él es hijo de Dios. Como es hijo de Dios, obviamente dijo, soy el hijo de Dios. Si un elefante le pudiera hablar, ¿qué diría? El elefante lo va a mirar acá, le va a decir, ¿me venís a preguntar quién soy? Soy un elefante, hombre. Y si un mosquito pudiera hablar y usted le pregunta, ¿qué sos vos? Y no ve que soy un mosquito. Jesús era, cuando estaba en la tierra, y es hijo de Dios. Por lo tanto, proclamó lo que es. Dijo lo que es. Como usted cuando le preguntan nombre y apellido, ¿qué va a decir? ¿Qué responde? No responde exactamente lo que es. No responde su apellido y su nombre. Bueno, Jesús no cometió ningún delito al decir, soy hijo de Dios. Tampoco cometió una blasfemia, porque no era mentira lo que estaba diciendo. No era una burla a la persona de Dios. No era algo que ensuciaba la santidad de Dios. Al contrario, daba gloria a Dios el Padre lo que él decía. Pero estos judíos eran tan perversos y tan malvados que todo lo torcieron con tal de llevar a Jesús a la muerte. Y así es la sociedad también. La sociedad todo lo tuerce con tal de que Jesús quede fuera del tiempo en que la humanidad tiene que escuchar la palabra de Cristo. Lo quieren fuera. Lo quieren afuera. Que no se hable de Cristo. Y aun cuando se habla de Cristo, intentan que sea lo menos posible y se perturba lo más que se pueda para que no se escuche el mensaje. Cuando Pilato escuchó decir eso de que Jesús había dicho que era hijo de Dios, dice que tuvo más miedo, más miedo del que tenía antes. Él escuchó que los judíos le dijeron, él se hizo hijo de Dios. Entonces Pilato dijo, uy, ya tengo un problema con este hombre. Ya tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? No sabemos porque no lo dice la Biblia, pero ya venía con miedo en todo este proceso que duró unas horas, entre el interrogatorio, la acusación de los judíos. Ya tenía miedo Pilato. ¿Por qué? Porque ya hacía 3 veces había dicho, no encuentro un delito en este hombre. Y sabe que lo están obligando a condenarlo a muerte. Lo están obligando a cometer una injusticia. Si Roma se enteraba, si el emperador se enteraba de lo que estaba haciendo Pilato, Pilato ya no podía ejercer más el cargo. Es muy probable que quizás hasta lo mataran por ejercer mal la ley romana. Porque Roma se jactaba de tener ley, de tener civilización, de tener orden legal para las cosas. Y las imponía. Y este estaba haciendo una burla de la ley romana. ¿Sabe por qué no se enteró? Porque a nadie le importaba lo que pasaba en Israel. Era un país pequeño, no había para explotar demasiado en cuanto a cuestiones materiales a Israel. No era lo mismo que otros territorios grandes que habían conquistado, otros pueblos. Era un país insignificante para Roma y hasta casi molesto, ¿sí?
porque los romanos tenían que pasar por ahí, por ese territorio, iban y venían al norte de África, iban a Arabia, iban al Asia Menor, venían de Europa, cruzaban de lo que hoy es Rusia, bueno, hacían. Israel estaba justo ahí en el medio, había que pasar sí o sí por ahí, ¿sí? Era un cruce de rutas que se usaban mucho en aquel tiempo y los romanos iban y venían por todos esos lugares y se encontraban con este lindo país que se llama Israel y por lo tanto no les agradaba demasiado tener ahí un pueblo. Ellos preferían que fuera un lugar desierto y así lo hicieron 37 años después, dejaron a esa nación desierta. La destruyeron toda, quemaron todo. Tiraron abajo cuanta casa, pueblo había, rompieron todo, destruyeron la capital, destruyeron todo lo que pudieron. De tal manera que nadie se atreviera a vivir ahí. Porque ellos preferían ese paso libre. Era como hoy en día tener un cruce de frontera. Si no hay aduana, pero qué bien, pasamos todo, nadie te controla nada, trae, lleva, vende, comprar, ganar plata. Es como un cruce de frontera que está libre. Bueno, algo así querían. Ya con estos, entonces, ¿qué le importaba al emperador si Pilato hacía un desastre ahí? Mira, hacer desaparecer a esos judíos de ahí, por favor. Pensaría el emperador romano, que gobernaba todo el imperio. Por eso nadie le dijo nada a Pilato. Si hubiera sido otro lugar, seguramente Pilato no le hubiera pasado bien con lo que estaba haciendo. Pero él tenía miedo igual, porque sabía que iba a hacer algo ilegal frente a la ley que representaba y ya tenía miedo. Él sabía que tenía que soltarlo a Cristo, porque no tenía delito. Ya es la tercera vez que lo dice, no tiene delito. Y una vez ya intentó soltarlo. Entonces sabe que se le está complicando el problema en las manos. Pero cuando escucha decir que los judíos le avisan, este hombre dice que es hijo de Dios. Y nuestra ley dice que una persona que dice eso debe ser muerta. Cuando escuchó eso de hijo de Dios, tuvo más miedo todavía. Ahora no solo tenía miedo por lo que Roma lo podía culpar de ejercer mal la justicia en una provincia romana, sino que también tiene miedo de quién es Jesús. Lo único que había logrado saber es que era inocente, pero no sabía más que eso. Intentó ver si era un rey verdadero y Jesús le contesta y Pilato no entiende qué clase de rey es, porque él no está acostumbrado a un rey atado de mano, débil, donde todo su propio pueblo lo quiere matar y entregarlo encima a un ejército extranjero como era él. No logra entender que es rey, no logra entender demasiado cuando Jesús habla con él. Así que ahora le dicen es hijo de Dios y dice, primero me estoy metiendo en un problema con Roma si juzgo mal a este hombre. Y ahora me estoy metiendo en un problema si este hombre realmente tiene algo que ver con algún Dios. Entonces tenía más miedo. ¿Qué hizo Pilato? Entró otra vez en el pretorio, donde estaba Jesús, y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Porque le habían dicho que era hijo de Dios. ¿De dónde venís? Primero le había preguntado si era rey. Después le preguntó qué había hecho. Intentó entender de dónde era su reino, tampoco lo entendió. Sabía que no tenía delito, nada más. Y ahora le dicen que es hijo de Dios. Entonces entra y le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Estaba lleno de miedo Pilato y Jesús no le da respuesta. No le responde. Ya había dicho Jesús que su reino no era de aquí, por lo tanto no tenía ningún sentido que Jesús le dijera de dónde era, porque ya le había anticipado que él no era de aquí, que era rey, que había venido para establecer su reino. Así que Jesús no le responde, se calla la boca. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes?
En cierta manera no le responde porque los que tenían que saber quién era Jesús eran los judíos, no Pilato. No era necesario que Pilato supiera que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios. Porque lo que le corresponde a Pilato es soltarlo, porque frente a una ley humana era inocente. No importa si Jesús se identificaba como Hijo de Dios, Pilato está obrando mal. Sepa o no sepa que es Hijo de Dios, sepa Pilato o no sepa que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, no hace diferencia entre la responsabilidad que Pilato tiene para soltarlo. Los judíos sí tenían que saber y aceptar que Jesús es Hijo de Dios. Y en cierta manera Pilato no responde. Es una respuesta que a Pilato no le sirve para soltarlo. ¿Qué le hubiera dado Jesús de respuesta? Yo soy el Hijo de Dios y vine del seno de mi Padre. Y Pilato va a decir, no entiendo nada yo de eso. Es lógico, eso no le servía para soltarlo. Lo que le sirve a Pilato para soltarlo es saber que según la ley romana, este hombre Jesús no tenía ningún delito. Y era suficiente para soltarlo. Aunque se entere que es Dios y aunque le haga 50 señales ahí delante, él no tiene que tomar eso para soltar a Jesús. Lo que tiene que hacer es tomar la ley romana que él representa y soltarlo. Por eso Jesús no responde. ¿Para qué va a responder? Primero, porque no va a cambiar nada. Segundo, porque Pilato no entiende. Tercero, porque no es eso lo que tiene que poner en la balanza para soltar a Jesucristo. Entonces no le responde. ¿Qué es lo que la gente tiene que saber de Cristo? Tiene que escuchar lo que el Evangelio dice acerca de la persona de Cristo. Pero en este caso Pilato era el que tenía que soltarlo. La sociedad, la gente tiene que saber quién es Jesucristo. Tiene que saber que es el Señor. Tiene que saber que es el Salvador. Tiene que saber que fue muerto y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Tiene que saber que es el único en que hay salvación. Tiene que saber que es el único que hace llegar a la gente a Dios. Es el único que hace entrar en el cielo. Es el único que resucita. Es el único que tiene poder sobre la muerte. Es el único que tiene soberanía sobre la vida de todas las cosas y de cada persona. Tiene que saber quién es Jesucristo. Y entonces Pilato se pone mal y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Yo le hago una pregunta. ¿Quién tiene que darle explicaciones a quién? ¿Dios nos tiene que dar explicaciones a nosotros o nosotros le tenemos que dar explicaciones a Dios? ¿Quién es el que actuó mal? ¿Dios o nosotros, los seres humanos? Nosotros, ¿no? Somos nosotros los que le tenemos que dar explicaciones a Dios de nuestro proceder. Somos nosotros. En esta actitud de Pilato se ve otra vez la necedad. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? Yo tengo autoridad sobre ti. La gente todavía sigue pensando que puede manipular a Dios. Que tiene que exigirle a Dios, cuando en realidad es Dios el que nos tiene todo el derecho y la autoridad, y es Él el que lo hace, que nos exige a nosotros. Con amor nos llama, y nos llama para arrepentirnos y creer en su Hijo Jesucristo. Y Cristo, cuando somos de Él, Él nos demanda a nosotros, nos demanda obediencia, nos demanda entrega, nos demanda renuncia, nos demanda llevar nuestra propia cruz, nos demanda amarlo a Él por sobre todas las cosas, nos demanda amar al prójimo como a uno mismo, nos demanda amar al enemigo. Él pone las demandas sobre nuestra vida. Él demanda de nosotros, no nosotros de Él. Pero toda la gente que rechaza a Cristo tiene esa misma
actitud. Hablan de Cristo como si ellos pudieran determinar quién es Cristo. ¿No? Ah, Cristo fue un judío que anduvo hablando por ahí. Nadie lo conocía, ¿no? Dicen de Cristo lo que ellos piensan que pueden decir. Definen a Cristo como piensan que lo pueden definir. Arman de Cristo una caricatura porque piensan que pueden hacerlo. No, todo eso es en vano, no sirve para nada. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice la Biblia. Ayer es Dios, hoy es Dios y seguirá siendo Dios. Ayer fue Salvador, hoy es Salvador y seguirá siendo Salvador. Ayer fue Señor, hoy es Señor y seguirá siendo Señor Jesucristo. Nadie puede cambiar lo que Cristo es. Y Pilato le replica a Cristo, ¿por qué no me respondes? Yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. No, le dijo Jesús, estás equivocado. Eso podrás hacer con cualquier persona, pero no con Cristo. Pilato podía hacer eso con cualquier persona, pero no con Cristo. No con Cristo. Intente usted rebajar la persona de Cristo. Vamos a ver si lo logra. Intente usted hacer lo mismo que se hace con un ser humano y hágalo con Cristo. A ver si lo logra. Búrlese abiertamente de Jesucristo todo el tiempo que quiera, como lo puede hacer con su vecino, con su compañero, con su amigo, con su pariente. Búrlese abiertamente de Cristo todo el tiempo. Haga lo mismo que hace con un ser humano. Hágalo con Cristo. A ver si lo logra. Hubo un rey que intentó hacerlo. ¿Sabe qué? Se volvió animal. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dijo, yo hice todo esto. Ah, sí, dijo Dios. Anda a comer pasto al campo. Intente usted. Pilato tenía, sí, esa autoridad, pero con cualquier mortal, no con Cristo. A Cristo solo lo iba a condenar porque Dios ya había determinado en su voluntad que esto pasara de esta manera. Solo porque Dios le dio autoridad a Pilato para ser el que lo sentencie. Solo por eso Pilato pudo sentenciar a Cristo. Y se nota porque 3 veces lo declaró inocente y 3 veces quiso soltarlo. Entonces, ¿por qué lo condena? ¿Por qué lo declara culpable y lo condena a morir en la cruz, Pilato? Porque Dios dio autoridad en ese día, en ese juicio injusto, para que Pilato terminara tomando esa decisión. Es más, se nota que Pilato no tiene la autoridad normal sobre Jesús, porque con cualquier otra persona, Pilato hubiera soltado a la persona. Porque ya lo dijo 3 veces. Por eso hago tanto hincapié. 3 veces le dijo que era sin delito. Y 3 veces lo quiere soltar. Y sin embargo no lo suelta. Lo declara culpable y lo condena a morir. Entonces está bien claro que solo lo pudo condenar y hallar culpable porque Dios permitió que esto le pasara a nuestro Salvador. Y Jesús se lo dice. Por eso la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Si usted está en el camino del Señor, dele gracias. Porque usted no lo hubiera podido hacer. Porque usted no hubiera corrido a los pies de Cristo. Usted no se hubiera arrepentido. Usted hubiera rechazado, aún sabiendo a conciencia quién es Cristo, lo hubiera rechazado como lo rechaza Pilato. Y usted hubiera escuchado la voz de los que no quieren a Cristo, como los judíos, como la voz de los demonios, como la voz de la carne, como la voz del mundo. Eran 2 que le iban a decir a usted que siga sin creer en Cristo. Pero así como hay autoridad de parte de Dios para que Pilato toque a su hijo y lo condene a muerte, así también hay autoridad en Dios para traer a un pecador al arrepentimiento. Lo que usted nunca quería hacer, lo termina haciendo. Usted nunca quería a Dios. Yo nunca quería a Dios. Lo que usted nunca quería hacer,
arrepentirse y declararse un pecador y un perverso y malvado en este mundo, lo termina haciendo. Y yo también termino declarando delante del Señor que soy un pecador y un perverso en este mundo. Lo que no queríamos hacer nunca, la misericordia y la benignidad de Dios lo hace. Y usted y yo hicimos exactamente lo que nos condujo a la salvación. Jesús le responde y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Le está diciendo: mi Padre te dio autoridad para condenarme, para crucificarme. Él te va a dar autoridad, no vos. No es Roma, no sos vos, no es el mundo que tiene autoridad por encima de Cristo. No son los demonios que tienen autoridad por encima de Cristo, no es Satanás, no es la carne, no es la muerte. Es Cristo el que tiene autoridad, es Dios que tiene autoridad. Y termina ocurriendo lo que Dios ha designado que ocurra. Y en este caso era la condenación de Cristo para morir por los pecados del mundo. Por tanto, dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién me entregó a tus manos? Bueno, ese tiene mayor pecado que vos. El que lo trajo a Jesús, los judíos que lo trajeron para que Pilato lo condene, Jesús dice: esos tienen más pecado que vos. Vos tenés pecado y aquellos tienen más. Porque aquellos cometen el primer pecado de declararme culpable y me traen delante de ti para que termines condenándome y matándome. Ellos tienen mayor pecado. Vos vas a actuar injustamente, por lo tanto tenés pecado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Esta es la segunda vez que lo quiere soltar. Ya había dicho acá Pilato: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? San Juan 18:39. Ya había intentado una vez. Ahora procuraba más todavía soltarlo. Intenta 2 veces más. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque le escucha decir semejante cosa a Cristo. Intenta usar su autoridad para soltarlo y se da cuenta que no la tiene. Como le dijo Cristo: no, la autoridad que tenés sobre mi vida la está manejando mi Padre. Dios está manejando la autoridad que vos tenés. No la estás manejando vos. Y ahí salta a la vista. Inmediatamente quiere soltarlo. Jesús en el 11 le dice: no, la autoridad que tenés sobre mí porque te la dieron de arriba. Quiere soltarlo y no puede. Procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. La Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo, enemigo es del Señor. El que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y acá está el mundo representado en César, acá está el mundo representado en los judíos incrédulos. Y el mundo dice: si estás de acuerdo con este Jesús, entonces no sos amigo del mundo. No sos amigo de César. Cuidado, porque el mundo te va a tener como un miserable, ¿eh? César te va a tener como un traidor, ¿eh? Cuidado, no te pongas del lado de Jesucristo en este mundo, porque todo el mundo se te va a venir encima, ¿eh? La cultura se te va a venir encima, la educación se te va a venir encima, la política, los gobernantes, las fundaciones, las organizaciones sociales, la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, tu patrón, la finanza, todo se te va a venir encima, ¿eh? Cuidado. Los falsos hermanos, los falsos predicadores, todo se te va a venir encima si estás queriendo soltar a Cristo. Cuidado. Claro, entonces el medio cristiano que no logra creer en Cristo se asusta y se hace amigo del mundo. Se hace amigo de los enemigos de Cristo para pasarla bien. Como decía Aide, todos estos pastores que son
cómplices de los gobiernos que saben que toda esta gran mentira es solo para empobrecer gente, es solo para controlar personas, es solo para los fines ruines, perversos, malvados, avaros y codiciosos de los que siempre fueron poderosos en el mundo. No es nada más que eso. Y le están dando una mano estos pastores que no quieren predicar la verdad del Evangelio de Cristo, sino que se hicieron cómplices. Porque le tienen miedo ¿a quién? A César. ¿Qué dijo los judíos? Cuidado con César porque se va a enterar. Pilato, vos sos de César, ¿eh? Pilato, cuidado porque César se va a enterar. Vos tenés que ser enemigo de este Jesús. No amigo. ¿Por qué lo querés soltar? No. Vos tenés que ir en contra de Jesucristo. Así es el mundo. Por donde vaya. Por donde vaya. Y entonces dice, verso 13, entonces Pilato, oyendo esto que le habían dicho, que si soltaba a Jesús era enemigo de César, que era su patrón, los judíos se lo iban a avisar a César de alguna manera. Entonces Pilato, oyendo esto, porque lo enfrentan a Pilato con su propio jefe, que estaba en Roma, pero las noticias vuelan, si hacía soltar a Jesús, le iban a avisar a César y Pilato sabe dónde terminaba, ¿no? Juntando papelito en una plaza iba a terminar, si no muerto. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, un lugar de donde él podía ser visto por toda la gente que estaba en un gran patio ahí afuera. Ya la cosa se estaba desmadrando, se caía a pedazos, no tenía por dónde solucionar el problema y se sentó en ese lugar llamado Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, cerca del mediodía. Entonces dijo a los judíos, aquí vuestro rey. Lo puso a Jesús ahí para que lo vean. Recuerde que estaba golpeado, hinchado. Después le siguen golpeando, pero no están en los otros evangelios. Además Jesús va en los otros evangelios se extiende todo el proceso de cómo finalmente Pilato lo condena. Pero acá tenemos el relato de Juan. Entonces dice, acá está vuestro rey, le dice a los judíos. Acá está vuestro rey. Y ellos gritaron, ¡fuera, fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Esta es la tercera vez que lo quiere soltar. Esa frase de Pilato es, acá está este es su rey. Mire lo que me han forzado a hacer, se hacía el inocente, ¿no? Mire lo que han logrado. ¿Por qué siguen insistiendo en querer crucificarlo? Le está diciendo, yo lo quiero soltar. Son ustedes los que insisten en que lo mate. A vuestro rey voy a crucificar, les dice. Eso significa que intentó soltarlo por última vez. No lo logró. Respondieron los principales sacerdotes, ya eran no solo los judíos, sino los de más alto rango en el gobierno religioso de Israel, le dijeron, no tenemos más rey que César, dijeron los judíos. Los principales sacerdotes dijeron, nosotros el único rey que tenemos es César. Es lo mismo que decir que la gente diga, a mí lo que realmente me satisface es la vida del mundo. A mí lo que me satisface es vivir en tiniebla, como dice la Biblia. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es declarar, a mí me agrada la vida pecaminosa, me agrada la vida de las tinieblas, me agrada la vida del mundo, me agradan las cosas del mundo. Por eso rechazo a Jesucristo. No tenemos más rey que César. César es el mundo, representa el mundo. Representa todos los placeres que el mundo te da, como se los quiso ofrecer el diablo
a Jesús en la tentación. Yo te doy toda la gloria del mundo. ¿Qué querés disfrutar del mundo? Yo te lo doy. Ese es el mundo. Ese es César. Eso dice Satanás. Eso dicen los demonios. Y eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. ¿Querés ser como Dios? Come de este arbolito. ¿Vos querés vivir para siempre? Come de este arbolito. ¿Vos querés tener todo el conocimiento del bien y del mal como lo tiene Dios? Bueno, come de este arbolito. ¿Querés todo el placer? Yo te lo doy. Come de este arbolito. Ya sabe cómo terminó la historia. Y acá se repite. La gente rechaza a Cristo. ¿Por qué lo rechaza? Porque le gusta el mundo. Porque le gusta vivir en tinieblas. Porque quiere seguir viviendo en pecado. Porque le agrada el pecado. Abiertamente le agrada el pecado. Le gusta vivir como se le ocurre. Y no importa a quién dañe. Se daña a él y daña a un montón. Y no le importa. Ese es el mundo. El reino de Cristo no es ese. Ese es el reino del mundo. El único rey que tenemos es César, dijeron. ¿Qué cosa? Es como si nosotros dijéramos, toda la Argentina para los ingleses que están en Malvinas. Para la reina Isabel, que es la reina de Inglaterra. Toda la Argentina para la reina Isabel. ¡Viva la reina! ¿Usted es argentino? ¿Diría eso? Ya estamos enojados con que nos sacaron las Malvinas. Pero usted diría, toda la Argentina para la reina Isabel de Inglaterra. ¡Viva la reina! Que venga y que tome control y nos cambie la bandera, las leyes. Que nos haga esclavo la reina de Isabel. ¿Usted diría eso? La reina Isabel de Inglaterra. No, no lo diría. Bueno, los judíos lo dijeron. Los judíos querían ser libres de César. Pero con tal de condenar a Cristo dijeron, nosotros somos esclavos de César. Nosotros obedecemos a César. Nosotros nos gusta el mundo, nos gusta el pecado, nos gusta las tinieblas, nos gusta que nos dominen, que nos controlen, que nos esclavicen. Esa es la gente cuando no acepta a Cristo. No tenemos más rey que César, así que Dios no existe. Saquemos a este hombre del medio. Así que entonces ya Pilato se dio por vencido. Bueno, con semejante proclamación de que el único rey que tienen es César, más vale que hablen bien de mí, ¿no? Le habrá dicho a César. Háblenle a César, cuando hablen a César de mí, dijo Pilato, háblenle bien de mí, porque yo hice esto porque ustedes proclamaron que el único rey que tienen es César. Así que entonces Pilato ya no insistió más, y lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Así que si usted insiste con el mundo, con el pecado, con las tinieblas, con hacerse amigo de las obras satánicas, que las hay por todas partes en el mundo. Ahora mismo estamos en un mes donde la obra satánica en Halloween hace desastre. Y un montón de cosas, de otras cosas. Usted se hace amigo del mundo y amigo de las tinieblas y amigo de la actividad demoníaca y oculta, porque no se puede ver, de Satanás y los demonios, solo cuando termina manifestándose se ve, pero no. Si usted se hace amigo y amigo y amigo y eso prefiere y eso quiere, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque no se puede retroceder de eso fácilmente. Solo si Dios tiene misericordia de su vida y quiere derramar su gracia sobre usted, entonces usted podrá escapar de eso. Si no, no. Ninguno de todas estas personas que acusaron a Cristo, que gritaron, ninguno dijo, me arrepiento de lo que hice con Jesús. Ninguno. Mire que eran muchos, ¿eh? Mire que acá había dos culturas, la judía, la romana. Había dos leyes. La judía y la romana. Había gente inteligente, la judía y la romana. Había gente capaz, la judía y la romana. Había gente noble, gobernante, judía y romana. Había poder, judío y romano. Había política judía y romana. Había sociedad judía y romana.
¿Y? Y todos siguieron las tinieblas. Y todos le hicieron caso a la maldad de su corazón. No hay seguridad en el hombre. No hay seguridad en ninguna sociedad de este planeta, ni la habrá nunca. La única seguridad es correr a los pies de Cristo. Hicieron exactamente lo que no había que hacer. Y rechazaron a Jesucristo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo llamado Gólgata, y allí le crucificaron en la afuera de la ciudad de Jerusalén, mejor dicho, afuera de todo lo que es, sí, el templo. Para no equivocarme, voy a mirar acá mi bosquejo. Claro, está fuera de la parte principal de la ciudad de Jerusalén. No de toda la ciudad de Jerusalén, pero la parte principal, la poblada, donde estaba toda la gente, fuera de la ciudad, porque la Biblia dice que lo crucificaron fuera de la ciudad. Lo sacaron afuera de la ciudad y ahí nomás, y en un lugar llamado Gólgota lo crucificaron. Y a él crucificaron, junto con él crucificaron a 2 personas. ¿Por qué la Biblia se toma el detalle de decir que junto con Cristo crucificaron a 2 personas, que más adelante dice que eran 2 malhechores, 2 ladrones? Porque justamente la crucifixión de Cristo fue real. Muchos niegan, los ateos niegan que no fue crucificado, muchos dicen que realmente no pasó, otros dicen que fue un invento, que fue una historia, que fue una fábula. Pero si fue una fábula y si fue una historia y si fue inventado, no era necesario poner a otras 2 personas crucificadas al lado de Cristo. Porque las fábulas, las cosas inventadas, generalmente se centran en el personaje de la fábula. Cuando a usted le cuentan el cuento de Caperucita Roja, ¿sí? No le dicen si Caperucita Roja tenía 2 amigas que la acompañaban en el bosque, ¿no? No hay nada, no hay otro personaje. Es Caperucita Roja, porque la fábula, el cuento, tiene como centro a Caperucita Roja. Nunca le cuentan a nadie que Caperucita Roja tenía 3 amiguitos de la escuela y que ese día le dijo a los amiguitos: voy a visitar a mi abuelita, voy a cruzar el bosque, me voy a llevar unos zapatos naranjas. No habla con nadie. El personaje central es Caperucita Roja, por lo tanto no hay que inventar otros personajes. Si la crucifixión de Cristo hubiera sido una fábula, una mentira, entonces no hay que inventar que crucificaron a otros 2 con él. Eso es una prueba de que el relato es real, que ocurrió tal cual como está ahí. Porque una fábula no se hace así. ¿Se acuerda de otro cuento? Bueno, hay tantos cuentos, yo ya me olvidé, qué sé yo. Pero de esa historia del pastorcito que se burlaba de la gente del pueblo y venía corriendo del campo, le decía: el lobo, vino el lobo, se quiere llevar las ovejas. Y entonces, era mentira, entonces toda la gente salía corriendo con palo para matar al lobo, y cuando llegaban allá todos corriendo, él se descostillaba de la risa burlándose que había hecho creer a la gente que venía el lobo y era mentira. Y así lo hacía 1 y 2 y 3 veces, hasta que un día vino el lobo de verdad y salió corriendo desesperado, gritando siempre, como siempre, que se le salía la lengua de tanto que gritaba, porque era verdad esta vez. Pero como siempre decía que era verdad, esta vez nadie le creyó. Y justamente era el día que el lobo había venido de verdad y se le comió todas las ovejas. En esa fábula, en esa historia, tampoco se inventa a otro pastorcito. Porque el asunto es centrar la atención en una fábula, en un personaje, ¿sí? Y no se inventan cosas alrededor del personaje, si no son necesarias para que la gente se centre en el personaje. Por eso no hay amigos en el cuento de Caperucita Roja, porque no son necesarios, porque es una fábula. El asunto es Caperucita Roja, la abuela, la mamá de Caperucita que le da las cosas para llevar, el lobo y el cazador. Punto, ya está, con eso tenían el cuento. Lo mismo la Cenicienta, lo mismo cualquier otra fábula. Pero acá hay 2 personas crucificadas al lado de Cristo.
Por lo tanto, eso me da la evidencia de que no es una fábula lo que se está diciendo, no es un invento. Porque si fuera fábula, no sería necesario decir que crucificaron a Jesús con otros dos al lado. Si hubiera sido un invento, hubieran dicho, y a Jesús lo clavaron en una cruz, punto. ¿Entiende eso o no lo entiende? Porque si no tendríamos 3 Caperucitas Rojas en la historia, tenemos una sola. Porque es una fábula, porque es un invento. Lo mismo que Papá Noel, es un invento. Está Papá Noel, el trineo y los ciervos que arrastran el trineo. Y se acabó la historia. Porque es una fábula. Si fuera una realidad Papá Noel, entonces habría otros detalles que demuestran que es una realidad. Pero es una fábula. Por eso el personaje es él, su trineo, sus ciervos y la bolsa de regalo. Se acabó. Pero esto no es una fábula. Crucificaron 2 personas más con Jesucristo. Detalle de algo verídico y real. Y allí crucificaron con él a otros 2. Uno a cada lado y Jesús en el medio. Hasta el detalle de que Jesús fue al medio de los otros 2 malhechores. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En realidad el cartel dice más cosas, pero Juan se centra en estas dos cosas que Pilato escribió. El cartel en realidad decía, este es Jesús Nazareno, Hijo de Dios, Rey de los Judíos. Hijo de Dios Mesías, Rey de los Judíos. Porque fue todo lo que pudo averiguar Pilato acerca de la vida de Cristo, según lo que le decían de Cristo y según lo que él sacó conclusiones. Y Pilato más lo pone por burla a los judíos, porque los judíos lo presionaron para matarlo, y entonces es como para burlarse de los judíos que lo presionan, como queriendo decir, mire, yo los mandé a la muerte, pero ya entiendo los sinvergüenza que son ustedes. Yo entiendo los perversos que son. Me torcieron el brazo hasta no dar más para que yo se los condenara a muerte. Me usaron. Ah, sí que me usaron y no me dejaron salida. Ahora yo voy a poner un cartel y me voy a burlar de ustedes, de los judíos. Él puso el cartel no para informar. Obviamente era voluntad de Dios que eso quedara ahí escrito. Pero él más bien lo puso para vengarse de esos judíos y burlarse de ellos como ellos se burlaron de él y no le dejaron salida, sino que obligaron a que condenara a Cristo. Así lo veía Pilato, no tenía ojos espirituales para darse cuenta de lo que estaba haciendo, que era voluntad de Dios que así pasara. Así que el cartel completo, acá dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, pero el cartel completo, cuando usted busca los otros evangelios, dice, este es Jesús Nazareno, Hijo de Dios, Mesías, Rey de los Judíos. O sea, era exactamente lo que los judíos no querían que se supiera de Cristo. En un cartel puso todo el evangelio, Pilato. Y eso que ni sabía quién era Jesús. Es verdad, Jesús es Nazareno. Decía la Biblia que se le iba a llamar Nazareno. Jesús es Salvador. Nazareno porque se crió en Nazaret y era nazareno porque fue santo. Porque eso significaba el nazarenato. Era hijo de Dios, como le habían dicho, y los judíos no querían escuchar eso, menos leerlo. Era Mesías. Y era rey de los judíos. Las 5 cosas que se ponen sobre la cabeza de Cristo, encima en 3 idiomas, para que todo el mundo supiera, sintetizan un poco la función de Cristo, la persona de Cristo, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la función de Cristo como Salvador, su función como rey o su naturaleza de rey, su entrega santa a la obediencia de Dios, el Mesías que viene de Dios. O sea, todo está sintetizado en esos títulos o definiciones que le ponen a Cristo en ese cartel y la pone Pilato.
Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, estaba ahí nomás, así que salieron un montón a verlo y leyeron el cartel, vaya a saber el tamaño que le puso. Porque, bueno, obviamente se usaban menos cantidad de letra que en el español, así que el cartel se podía escribir fácilmente en 3 idiomas, pusieron ahí en griego, en latín y en hebreo. Y como estaba cerca de la ciudad y muchos judíos salieron a ver el espectáculo de la crucifixión de Cristo y el cartel estaba en 3 idiomas, entonces todos sabían leerlo, cualquiera lo podía leer. Todos leyeron exactamente lo que Pilato escribió ahí. Y le dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos. No querían que escribiera eso, porque eso declaraba exactamente lo que Jesús era. Sino que él dijo, soy rey de los judíos. Querían que cambiara la escritura. Cambia eso que está ahí a favor nuestro, decían los judíos. No, poné lo que nosotros te decimos, no lo que dijo él. ¿Sí? Un evangelio falso, ¿no? Lo que dicen los hombres acerca de Cristo. No, lo que dice Dios acerca de Cristo. Eso es lo que vale. No lo que los predicadores falsos dicen acerca de Cristo. No, lo que vale es lo que dice Dios acerca de Cristo. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo. Eso es lo que vale. Y Pilato, sin saberlo, lo escribió de manera correcta. Y él termina diciendo algo que casi sale de la boca de Dios. ¿Sabe cómo responde? Los judíos querían eso simboliza un evangelio según mi voluntad. Según como yo quiero ver a Cristo, así lo veo y así lo describo. Los judíos querían eso. Vos ponés lo que nosotros te decimos de él. Él dijo que era rey de los judíos. Nosotros nunca dijimos que era rey de los judíos. Él lo dijo. Pero Pilato puso exactamente lo que era. Y Pilato responde de esta manera. Lo que es, porque ellos querían que cambiara el cartel. Por supuesto iban a cambiar no solo que él dijo que era rey de los judíos, él dijo que era Mesías, él dijo que era hijo de Dios, todo lo dijo él, nosotros no lo dijimos, lo dijo él, lo dijo él. Es decir, quitando la verdad de la persona de Cristo, disminuyendo la verdad de la persona de Jesucristo. Este es un simple hombre que dijo a sí mismo que era todo eso. Así lo ve el mundo, ¿no? Un simple hombre que dijo de sí mismo que era todo eso. ¿Y Dios cómo lo ve? ¿Y Dios cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Dios a su Hijo? Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Este es mi Hijo, a él oíd. El que no escuchare a mi Hijo morirá. El que rechace a mi Hijo tendrá condenación eterna. ¿Cómo lo ve Dios a Cristo? Eso es lo que a mí me importa. No como lo ve el mundo. No como lo ve la gente. No como lo ven los predicadores que son avaros y quieren ganancias deshonestas y solo les interesa lo material de este mundo. Sinvergüenzas y mentirosos, estafadores de la fe. A mí me interesa cómo lo ve Dios. Cómo lo describe Dios a su Hijo. Eso me interesa y eso es lo que creo. Como Dios lo dejó escrito en su palabra. Mire cómo responde Pilato. Lo que he escrito, he escrito. Por eso dije que casi responde como si fuera la boca de Dios. Dios escribió acerca de su Hijo en su palabra, a través de los profetas, a través de la ley, a través de los salmos, a través de los evangelios y de todos los libros que escribieron los apóstoles de Jesucristo cuando terminaron el Nuevo Testamento. Pilato termina diciendo algo que finalmente es verdad. Él escribió esto y así lo dejó. Dios escribió acerca de su Hijo y también lo dejó así. No lo cambió. Amén. Vamos a orar. Y eso es lo que usted debe creer y yo también. Si ha de ser salvo. Si ama al mundo, será condenado. Si rechaza al mundo y acepta a Cristo por la fe, será salvo. Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos al tercer día.
Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador, te acepto como mi único Señor. Y te pido perdón por mis pecados, por todos mis pecados. Señor Jesús, te ruego que escuches mi oración. Me arrepiento delante de ti de toda mi maldad y de todo mi pecado. Ven a vivir a mi corazón. Dame tu Espíritu Santo para andar en tus caminos. Y anota mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida. Te ruego en este día que me ayudes y renuncio a Satanás, a los demonios, al mundo, al pecado, a la voluntad de mi carne. Renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Y te doy gracias, Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por salvarme, por tu gran misericordia, tu gracia y tu bondad. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia. Recuerde que estamos congregados los días martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde en la calle Santa Fe 2540, Merlo Norte. Y también el día domingo, martes, jueves y sábados 4 de la tarde. Y el domingo, 2 reuniones, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Así que, haciéndolo más sencillo, martes, jueves, sábado y domingo, 4 de la tarde. Pero también hay una reunión el domingo a la mañana, a las 10 de la mañana. Si usted es, para usted más cómodo ese horario, domingo 10 de la mañana. Y después martes, jueves, sábado y domingo, 4 de la tarde. La calle Santa Fe, 2540, como decía, entre Solanet y La Prida, Merlo Norte. Solanet es la calle de la Barrera de la estación de Merlo. Derecho por la calle Solanet, 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle de asfalto. La cuarta casa de Santa Fe 2540 y un pino muy alto en el frente del domicilio, el nombre de la calle, el número está visible también. Aquí le esperamos entonces para alabar, bendecir y honrar a Cristo, nuestro Salvador eterno, Hijo de Dios, Rey, soberano sobre todas las cosas, Dios Salvador. Que Dios le bendiga, confíe en Cristo. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. La Iglesia Buenas Nuevas. La Iglesia Buenas Nuevas te invita a sus reuniones los días martes, jueves y sábados a las 16 horas. El día domingo, 2 reuniones, 10 de la mañana y 16 horas. En la calle Santa Fe, 2540, entre Solanet y La Prida, a 8 cuadras de la Barrera de la estación de Merlo, Lago Norte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Te esperamos. Dios te bendiga. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espíritus. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. En toda Latinoamérica se está levantando un nuevo tipo de personas
que están pensando diferente.